Askurukipan, Takenitaki, buenos días. Askurukipanay. Askurukipan yatichiri. Waliki, Kalyan Tañan, Takeni, ¿ya? Nairakat, Yathatau Hailin Tañan. Primero vamos a cantar todos. Micrófono na Kantesi Pam, ¿ya? Enciendan sus micrófonos. Takeni, Takeni, a ver. Taken, Kantesi, todos enciendan sus micrófonos, todos. Ya, Kalyan Tañani. Maya Paya Kimsa. Hupa kolela kapuniwa, hupa trimaha kapuniwa, kanipuni, ukamampi unataha. Hupa kolela kapuniwa, hupa trimaha kapuniwa, kanipuni kanipi, ukamampi unataha. Ya kita puni unhastia, kacanyaki unhasitu, ichawai sarawahewa, atitu karusarki, kanipuni ukanipi, ukamamki unataha. Ya kita puni unhastia, kacanyaki unhasitu, ichawai sarawahewa, Waliki, muy bien. ¿Ya? Estamos viendo lo que son los pronombres interrogativos. Estamos aprendiendo a cómo se hacen las preguntas, ¿verdad? Hemos aprendido con el pronombre interrogativo kuna, ¿sí? Entonces hemos dicho kuna, ¿no? Este kuna hemos dicho que significa que, ¿no ven? Entonces, algo importante, ¿no? Por ejemplo, decimos Human sutima kunasa, ¿no? En realidad, la traducción literal sería ¿qué es tu nombre? ¿No ven? Pero en Aymara hemos dicho que también hay que ver la parte interpretativa. Entonces, más o menos significa ¿cuál es tu nombre? ¿No ven? Es lo que utilizamos en castellano, ¿ya? Ahora, hoy día vamos a ver el siguiente pronombre interrogativo que es el kauka, ¿ya? ¿Alguien recuerda qué significa esto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Muy bien, ¿ya? ¿Cuántos? ¿Ya? ¿Cuánto? Kauka, ¿ya? ¿Cuánto? Recuerden, todos los pronombres interrogativos se conjugan con el sufijo sa, ¿ya? Esto es para hacer preguntas en el idioma aymara, pero solamente con con los pronombres interrogativos, ¿ya? Eso siempre van a tener en cuenta, ¿ya? Si no hay pronombre interrogativo, no existe esto, ¿ya? Bien. Ahora vamos a hacer la primera pregunta, ¿no? Que sería, Kaukasa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿No? Kaukasa. ¿Cuánto es? Esta sería la pregunta básica, ¿no? Que tenemos que saber, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos al mercado,
¿no? Estamos al frente de algunos productos, ¿no? Y decimos Caucasa, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? ¿Cuánto es? En todo caso, hacemos referencia al precio de ese producto, Caucasa, ¿ya? Caucasa. Por otro lado, ¿no? Quiero especificar, ¿no? Quiero especificar, no solamente quiero manejar de esto de forma general, ¿no? Entonces puedo utilizar pronombres demostrativos. Acá, ¿qué significa? Esto. Esto. Esto, muy bien. Acá, Caucasa. ¿Qué estoy diciendo ahora? ¿Cuánto es esto? Exactamente, ¿no? ¿No ve? ¿Cuánto es esto? ¿No ve? O esto, ¿cuánto es? O en este caso es, ¿no? ¿Cuánto es esto? ¿No ve? Entonces, ya tendría que tener, por ejemplo, en la mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, estoy en una tienda de celulares, ¿no? Entonces, ¿no? Lo toco, lo señalo, ¿no? Acá, Caucasa, ¿no ve? Entonces me dice, UCAJ, ¿no ve? Y me da la cantidad o el precio. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hemos aumentado? Pronombre demostrativo. En un momento vamos a hacer ejemplos, ¿ya? Entonces ya estamos llegando ya un poco más específico, ¿no? Otro, ya uno más explícito, ¿no? Vamos a decir, humaj, ¿ya? ¿Qué significa? Tú. Vos. Tú, muy bien. Pauka. Aquí voy a poner puntos suspensivos, terminación nitasa, ¿ya? Aquí va lo que sea, ¿ya? Aquí en puntos suspensivos coloca lo que sea. Por ejemplo, yo quiero saber cuántos años tienes. ¿Cómo se dice año? Mara. Yo le digo, Jumaj, Cauca, Maranitasa. ¿Qué estoy preguntando? ¿Tú cuántos años tienes? Exactamente, ¿no? ¿Tú cuántos años tienes? Yo quiero preguntar, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cómo se dice hermano? Gila. Entonces, en vez de Mara, pongo Gila. Juma Cauca Gilanitasa. Estoy preguntando, ¿tú cuántos hermanos tienes? Quiero saber cuántas hermanas tienes. Hermana, ¿cómo se dice? Culiaca. Cuyaca. Juma Cauca Cuyacanitasa. Estoy preguntando cuántas hermanas tienes. ¿Cómo se dice animales? Gato, a ver, específico. Gato. Pisi. Sí. Pisi. Juma Cauca Pisinitasa. A ver, ¿qué cree? A ver, Uta, ¿qué es Uta? Casa. Cauca Utanitasa. ¿Qué estoy preguntando? ¿Tú cuántas casas tienes? Listo. ¿Se han dado cuenta? Simplemente vamos a reemplazar esto. El resto se mantiene. Esta es la pregunta más usual. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se ha entendido? Profesor, Caucasa también se puede decir cuántos son. No, Cauca es cuánto es. Nada más. Nada más. ¿Y cómo sería cuántos son? Caucanitasa. Hay que pluralizar. Ah, ya. ¿Ya? Listo. Hasta aquí. Vamos a hacer ejercicios ahora con esta pregunta, ¿ya? Juma, cauca, ¿no? Lo que sea voy a preguntar, ¿ya? Burro, Ahí está, burro. ¿verdad? ¿Cómo se dice burro? A ver, burro como es a un animal introducido, igual se Señora, buen dice día. asno o se dice Buen día, señora. malacayo, ¿ya? No se escuchó. No, no se escuchó. Ya, se dice asno o calacayo. Es un animal introducido igual, no es típico de esta región, ¿ya? Entonces, asno, que sería el asno, ¿no? Del castellano, o calacayo, que es cala, piedra, cayo, pie, ¿no ve? Entonces, como pie de piedra más o menos, ¿no? La interpretación, ¿ya? Ya. Listo. La respuesta, ¿no? Digamos, me dice Uta, ¿no?
Con eso vamos a hacer el ejercicio. Nayaj, ¿no ve? Pongo la cantidad y repito, uta, ni, ahora elisión vocálica, en vez de decir ta, utanit, y como es respuesta, wa. Sa, recuerden, solamente es para preguntas. El wa es para afirmaciones. ¿Ya? Entonces yo puedo decir aquí, ¿no? Nayaj ma utanitua. Nayaj kimsa utanitua. Nayaj, no sé, tunka utanitua. Nayaj pesca utanitua. ¿Queda claro, no ve? Con el sufijo nitua. En este caso no es sufijo nitua, ¿ya? Solamente es una terminación. ¿Ya? Ya. Ahora, digamos aquí, ¿no? Digamos, estoy preguntando Mara, ¿no? Jumajauca maranitasa, ¿no? Nayaj, ¿no? Diré, yo tengo 34, ¿no? Kimsatunka pusini, entonces ya no va a ser uta, ¿no ve? Entonces también va a ser Mara, Mara nitua. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, sí. Hanas que voy a decir. Waleki Alexander. ¿Alguien no ha comprendido? ¿Todo claro? Ya, Sí, muy todo bien. claro. Bien, ya sabemos cómo preguntar cantidades, ¿no? Está en segunda persona. Yo le pregunto a Alexander, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántas esposas tienes? Ah, no, eso no puedo preguntar así, ¿no? ¿Cuántos, no? Puedo preguntar de segunda persona. Ahora yo quiero saber, por ejemplo, ¿cuántos años tiene tu papá, no? Tercera persona. Entonces, esto voy a duplicar. No puedo duplicar. Esto es en segunda persona. Ahora en tercera persona. Ya, escribamos de nuevo. Jupaj, ¿no? Jupa, ¿qué es Jupa? Él, ella. Él o ella, ¿no? Jupaj, Kauka, voy a poner igual un año, ¿ya? Mara, Nisa. ¿Qué cosa ha cambiado? Terminación. Las terminaciones. ¿Ya? Entonces, este ta, ¿no? Este ta ya no hay en tercera persona. ¿Ya? Ya no hay. Como ya no hay en la pregunta, tampoco hay en la respuesta. Entonces voy a decir, Jupaj, Patunka, Mara, Ni, Wa. ¿No ven? Entonces, este ta, en este caso, esta terminación ta, no hay en tercera persona. La única diferencia. Ahora, yo lo que puedo hacer es cambiar este pronombre personal, ¿no ve? En vez de decir jupa, yo puedo especificar, ¿no ve? Yo puedo decir en vez de jupa, tatamaj. Tata, ¿qué es? Papá, Tatama, tu papá. Tu papá. tu papá. Tatamaj caucamaraniza. Entonces la respuesta, tatajaj, ¿no ve? Mi papá, ¿no ve? Pues mi papá de mí tiene 70 años, ¿no? Tataja piscatunca maraniwa. ¿No ve? Entonces, ¿qué va a reemplazar aquí? Ya podemos reemplazar dos cosas, ¿no? Este tata, yo puedo preguntar de lo que sea, ¿no ve? Por ejemplo, puede ser warmimaj, ¿no ve? ¿Qué estoy diciendo warmimaj? ¿Qué significa? Pues, No sé. Tu esposa, ¿no ve? Warmimaj caucamaraniza, ¿no? En vez de Mara, yo puedo decir Gila. Warmimaj caucajilaniza. ¿Qué estoy preguntando? de ti. ¿Cuántos hermanos tiene tu Ya, pero hermano? así, ¿cómo se traduce, cómo se interpreta esto completo?
¿Cuántos hermanos tiene tu mujer? ¿Cuántos hermanos ¿Cuántos tienes? hermanos Sería tiene? Warmi o está bien Guaramimo. ¿Qué es La- este sufijo ma? Tú, Tú. Ah, ya. Entonces, de pertenencia, ¿no ve? Ujú. tu Si yo digo, esposa, Warmija o Jajilanisa, ¿no? La tu mujer, hermana, ¿cuántos hermanos tiene? ¿A cuál mujer, no ve? Yati chiri. Wara. Es que hay una A que sobra. Ah, ya. Ah, Ahora ya. sí, ya se entiende. Ya. Ahora sí, ¿no? Warmimaj. Warmimaj. Warmimaj o Jajilanisa. ¿Qué significa, hemos dicho? ¿Tu mujer Esposa. cuántos hermanos tiene? ¿Cuántos Ok. hermanos tiene? La respuesta, ¿cómo Tu sería? esposa. ¿O Warmija? Warmija, ¿Ya? Pusi, Nayan, Warmijaj, Kimsa, Gilaniwa. ¿También? ¿Estaría Ya. así? Pusi. ¿Sí? Ahí está. Hanif Gilanisa, Warmi. Gilaniwa. ¿No ve? Esto es 4, ¿no? Pusi. Warmijaj. Ahora lo que dice Alexander. Nayan Warmijaj. Nayana, ¿qué está diciendo? De mí, ¿no ve? Warmijaj, mi mujer. ¿eh? Se utiliza, ¿sí? Pero aquí hay doble posesivo, ¿no? De mí, mi mujer, ¿no ve? O si digo mi mujer, igual se entiende, ¿no ve? ¿O no se entiende? Sí, sí. ¿Ya? Entonces, si quieren ser más explícitos, pueden colocar el pronombre personal, Nayan. Nayan warmijaj pusi hilaniwa. ¿No ven? O warmijaj pusi hilaniwa. Se entiende exactamente, es lo mismo. ¿Ya? ¿Quedó claro en tercera persona? Sí. Kisa, Chiri, Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer esto. Luego vamos a recordar con el Kuna las preguntas y vamos a hacer toda la conversación. ¿Ya? Y a ti, A Chile, ver. una pregunta. Sí, Wilmer. Y a ti, Chile, ¿cómo puedo decir, digamos, no tengo esposo, o Haniu Warminin? No, ya Ah, no, ya. no puedo. Ya. Las respuestas negativas, ¿no? Cuando no tenemos hermano, hermana, no sé. ¿no? Entonces hay varias formas de expresar, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos cantidad, ¿no? Juma, cauca, no sé, piscinitaza, ¿no? ¿Tú cuántos gatos tienes? Le pregunto. Y yo no tengo ni un gato. ¿Ve? Entonces yo podría decir de dos formas, ¿no? Haneu ut ki tuti. Esto significa no tengo. Es general, puede ser para lo que sea, ¿no? Por ejemplo, yo digo, arme maca hoja gilanisa, ¿no? Haneu ut ki tuti. No estoy refiriendo, no tengo, ¿no? No tengo. Es de forma Yati general. chiri. Y en tercera persona, ¿cómo sería esta respuesta? O sea, no tiene. Ah, ya, ahorita llegamos a eso, ¿ya? En segunda persona todavía. Entonces, eso es de forma general, no tengo. Haniu. Ahora, yo quiero ser más específico, ¿no? Yo quiero decir, no tengo mujer, no tengo gato, no tengo hermano, no sé. ¿No ven? Haneu, ¿no? Digamos, hermano, ¿no? Hila nikti. ¿Ya? ¿Qué va a cambiar? Solamente el hila. La terminación siempre va a ser el nikti. ¿Ya? Entonces, Haneu warmi nikti. Haneu pisi nikti. Haneu chacha nikti. Haneu anu nikti. Haneu utanikti. No sé, lo que sea. Cambia por lo que sea. Solamente el hila cambia. Queda claro, ¿no ve? Esto es para especificar cuando no tenemos. Y esto es de forma general. ¿Quedó claro? Hisa y a ti, Chile. Ya. Ahora, por ejemplo, yo pregunto para tercera persona, ¿cuántos hermanos tiene tu esposa? ¿No? Eso dice, ¿no? El ejemplo, sí. Entonces yo digo, no puedo decir no tengo, ¿no? La respuesta general, ¿no? Sería Haniu, Hila, Ni, Ki, Ti. ¿Qué cosa ha cambiado?
¿Cuál es la La diferencia entre estos dos? terminación. La terminación, aquí está ya con vocal, aquí está con elisión vocálica, ¿no ve? Una I. ¿Qué significa esto? No tiene hermano, ¿no ve? ¿Sí o no? Entonces, este gila ustedes cambian, ¿no? Por ejemplo, yo pregunto, ¿tu papá cuántos gatos tiene? ¿No? Entonces, no tiene gatos. Entonces, PC, ¿no? Haniu Pisinikiti, no tiene gato. ¿No ve? Queda claro, ¿no ve? La otra opción sería que no sé si tiene o no. ¿No ve? Entonces, la respuesta es Haniu Yati. Esto significa no sé. Entonces, para tercera persona tienen estas dos alternativas, ¿ya? De forma específica, decir no tiene o simplemente no sé, ¿no? Por ejemplo, me preguntan, ¿cuántos años tiene tu papá? Y digamos que no sé. Pues yo no puedo decir no tengo, no puedo decir no tengo años, sino lo que puedo decir es Haneu Yati, no sé. ¿No ve? ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí o no? Muy bien, ahora sí, con estas dos preguntas nada más para empezar, ¿ya? Después vamos a repasar las otras preguntas, ¿ya? A ver, Cuyaca, Rocío, Herbas, Jumaj, Cauca, Gilanitasa. Rocío, Nayaj, tunka, kinsa tunka maranito. ya, pero yo te he preguntado Gila. Jumaj, Cauca, Gilanitasa. Jupaj, No, kinsa, no. Aquí estamos todavía. Jumaj, ¿qué es Juma? Tú, ¿no ve? tú. Entonces no puedes responder Jupaj, ¿no ve? Allá. Y te estoy diciendo tú, Nayaj, ¿cuántos? ¿No ve? No puedes decir él, ¿no ve? Pues Nayaj la respuesta, ¿ya? Nayaj, Sí, así es. kinsa tunka maranito. Ya, pero Gila te pregunta, tienes... A ver, van a estar atentos, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Lo que va a cambiar es Mara, ¿no ve? Mara es año. En este ejemplo significa cuántos años tienes. Pero esto yo podría cambiar por lo que sea. En este caso yo he cambiado Gila. Ahora, ¿qué significa? Ya no dice, ya no significa tú cuántos años tienes. Ya significa cuántos hermanos tienes. Entonces, digamos, yo tengo 3, por ejemplo, ¿no? 3. Entonces, aquí voy a decir, yo tengo 3 años. Ya voy a decir 3. Gilanito. Exacto. ¿Queda claro, Rocío? Gisa, yatichiri. Ya, una vez más. Jumaj Cauca Pisinitasa. Nayaj, Mara, Pisiniwa. Ya, Maya, ¿no? En todo caso, ¿no? Ya, Maya. seguimos. Tatamaj Cauca Cuyacanisa. Nayaj, ¿No? Tatamaj Cauca Cuyacanisa. Haniu, Gilaniti. ¿Puede repetir, por favor? No se le escucha bien. Mi Tatamaj audio Cauca Cuyacanisa. Tatamaj Cauca Cuyacanisa. ya. Jupaj, Paya, Paya, Cullanitua. No. Ya estoy preguntando, Caniwa. ¿esto qué sería tercera persona? ¿No ven? Entonces, en vez de Warmi, he puesto Tata, ¿no ven? Tata. Tatamaj Cauca
en vez de Gila he colocado Cuyaca. Culiaca. Tatama Cauca Cuyacanesa. Tu hermano, o perdón, tu papá, ¿cuántas hermanas tiene? Entonces la respuesta, tatajaj, ¿ve? Cambias esto, ¿no? Pones la cantidad y aquí en vez de Gila también pones Vaya. Cuyaca. Culiaca, Niwa. Exacto. ¿Queda claro? ¿O alguien todavía está perdido? A Claro. ver, pues, vamos a preguntar. A ver, Marcela Maita Patana, su micrófono. Marcela. Marcela. A ver, otro ya. En la siguiente clase, el que no quiere participar, vamos a ir sacando de la clase, ¿ya? Paulette Carolina Pocoma. Paulette. Yatichiri, ¿podría participar, por favor? Ya, en un momento, a ver, uno más vamos a intentar. Yubilsa Claudia. Yubilsa. Ya, teacher. Bueno. Ya, Yubilsa, a ver. Yubilsa, Jumaj Kauka Kuyakanitasa. Nayak. Ya. A ver. Una vez más. Jumaj Kauka Kuyakanitasa. Ya, a repasar, Yubilsa. A ver, Lucila, Laura. Estabas bien, estabas bien. Acá en Ya, casa. Lucila, Jumaj Kauka Celular Anitasa. Naya, ma celular anitua. Oliki. Mama Maj Kauka Maranisa. Mamá, majaj, pesca, pusi maraniwa. Wow. Ya, Oliki. La cantidad, los números todavía no hemos aprendido, está bien, ¿ya? Ahora, si no quieren decir, se inventan cualquier cantidad, no hay problema, ¿ya? Oliki, está bien. Vale. Alba, Cuyaca Alba. Jumaj Kauka Pancanitasa. Cuaderno, panca. Apanca. Nayak paya pancanitwa. Ok. Hilamaj Kauka Maranisa. Hilamag kimsa hilanidwa. No. No. Hilamaj Kauka Maranisa. Hilamag caucamaraniza. Hilamag. No. Si yo te pregunto, ¿tu hermano cuántos años tiene? No me puedes decir, ¿tu hermano? ¿No ves? Tienes que decir, mi hermano. ¿Ve? Ya. Hilamaj Kauka Maranisa. Hilama. No. No. Nayak. No. Nayak. Hilajag. ¿Ya? Hilajag. Pusi hilanitwa. No, pero tercera persona, Vamos. ¿cómo es la terminación? Hilaniwa. No. No. Tercera. Además te he preguntado Mara, ¿no ve? Hilamaj Kauka Maranisa, ¿no ve? ¿Cuántos años tiene? Exacto. Ajá. Entonces tienes que decir igual tiene tantos años, ¿no ve? No puedes decir tiene tantos hermanos, ¿no ve? Hilajag pusi maranitwa. Y ahora, Nitwa es para segunda persona. Niwa. Niwa. Maraniwa. Exacto. ¿Ya?
Muy bien. Practica, practica. Sí, practica. Israel, Isaya teacher. ya. Humah qawqa kullakanitasa. Nayak ma kuyanitwa. Ya. Kullakamah qawqa maranisa. Kuyahak kimsa maraniwa. Ya, muy bien. Walikiu. A ver, Melissa Arpasi. Humah qawqa pisinitasa. Nayak maya pisi nitwa. Ya, pisimah qawqa wawanisa. Janiu wawaniwa. Ya está la respuesta. Janiu pisinakiti. Ya, pero ¿Puedes no te he repetir la preguntado pregunta? cuántos La gatos pregunta, tienes. pues, sí, es que no la escuché muy bien. Pisimah qawqa wawanisa. Janiu wawanikiti. Ok, muy bien. Entonces, en vez de PC, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Lo que se cambia es guagua nikiti. ¿Ve? Muy bien. A ver, Melis, ya te he preguntado. Ya. Muy bien, hasta aquí queda claro. Ya, Wilmer. Humah qawqa masinitasa. Masi es amigo, ¿ya? Humah qawqa masinitasa. Nayak pusitung masinitwa. Waliki. Tatamah qawqa maranisa. Tatahaj tunka pusin maraniwa. Ya, muy bien. Walikio. Miguel Ángel. Humah qawqa kullakanitasa. Nayak teacher pa kullakanitwa. Tatamah qawqa kullakanisa. Tatangak ma kullakanikiwa. Ok, ya. Está bien, solamente es una variación, ¿no? Kullakanik, tatajama kullakanikiwa, ¿no? Ese aquí es un sufijo diminutivo, ¿ya? Significa tiene nomás, así más o menos, ¿ya? Entonces, Ya. está muy bien, ¿ya? Waliki. Waliki, ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya, teacher. Sí. En una de las preguntas, ¿cómo puedo responder? Tengo, bueno, pregunto de amigos, ¿cómo puedo decir tengo varios amigos o tengo muchos amigos? No decir Ya. un número determinado. Ya, muy bien. Cuando no tenemos cantidades específicas, sino cantidades cualitativas, diremos, ¿no? Entonces, voy a decir walja. ¿Ya? Walja va a ser muchos. ¿Ya? O varios, ¿no? Yo digo, Nayak walja masinitwa, ¿no? Yo tengo varios amigos, muchos amigos, ¿ya? ¿Ya? Eso va a ser muchos. Ahora también puede ser poco, ¿no? Poco es hukam. ¿Ya? Esto es poco. ¿Ya? Entonces puedo utilizar en algún caso. ¿Ya? Ahora otro detalle más. No estamos viendo números, pero creo que es necesario aclarar, ¿no? El número 1 y el número 2, cuando expresamos cantidades, se contrae, ¿ya? Entonces, maya, esto es 1. Y cuando expresamos cantidades, por ejemplo, yo no digo, nayah maya gilanitwa, ¿no? La contracción es ma, ¿ya? Ma, la diéresis, ¿no? ¿Recuerdan la contracción? Ma. Yo digo, ma gilanitwa, ma culiacanitwa, ma piscinitwa, ma celularinitwa, lo que sea, ¿no?
Entonces, para expresar cantidades, contracción. El número 2 de la misma forma, ¿no? Paya es el número 2 y para ver o para expresar cantidades, igual se contrae. Entonces, en vez de decir paya gilanitua, yo digo pa gilanitua, pa culiacanitua, pa pisinitua, pa munirinitua, pa warminitua, pa chachanit, lo que sea. Para expresar lo que sea. ¿Ya? Cuando expresamos cantidades. ¿Ya? ¿Queda claro? Yatichiri, no me acuerdo esa parte, maya, paya, con diéresis, pero cuando es 3, 4, 5. No, estoy diciendo contracción. Solamente el 1 y el 2 se contraen, los demás se mantienen. Ah, ya, listo, claro. ¿Ya? Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Ya. Ahora vamos a recordar todas las preguntas, ¿ya? A ver, aquí vamos a anotar. Hemos hecho con cuna. ¿Qué preguntas hemos hecho? A ver, revisen sus apuntes. Kunasa. ¿Ya? Kunasa, akaj, kunasa. ¿Qué más? Kunas sutimaja. ¿Ya? Kuman, sutimaj, kunasa, ¿no? Listo. Muy bien. Esas 3 preguntas, ¿ya? Bien, vamos a empezar. A ver, ¿quién quiere? Voluntariamente, a ver. Levanten las manitos. Ya, Miguel Ángel. Aski urukipan hilata, Miguel. Waliuru panajilata yatichiri. Kamisaki hilata. Walikis tokana. Human pokatsu timaj kunasa. Nansu tingar Miguel Ángel Ordóñez Chambi. Ah, waliki. Hilata, Miguel, akaj kunasa. Panca. Ne, chiririri. Ah, hilata, tataman sutipaj kunasa. Tatangan su tingar Miguel Sataraquinua. Mama mansti. Lorenza Satao. Kauka hilanitasa. Paculiacanitua. Ah, kuyakama, hilir kuyakaman sutipaj kunasa. Nelly Satan Culiacanar. Ah, hupa kauka maranisa. Upa Kimsatung Maranejewa. Ah, waliki. Shulka kuyakamastin sutipastin. Celia Satao. Ah, waliki hilata. Hikisinkama. Aquí sin cama, Gilata Román. Ya, muy bien, Miguel. Alexander. Aski haipukipan hilata Alexander. Aski haipoki panay hilata, yatichiri. Kamisaki hilata. Waliki yatichiri. Human sutimaj kunasa. Dayan sutijaj Alexander Copaja Satatua. Ah, waliki hilata Alexander. Humaj kauka kuyakanitasa. Nayaj Tohta Culiacanitua. Hilana Castín. Pajilanito. Ah, ya. Hilata Alexander, acá kunasa. Ukaj Pankawa. Ah, waliki. Hilata Alexander, hilir hilamaj kauka maranisa. Hilir hilajaj. Pisakimsa Maraniwa. Ah, sulka hilamasti. Sulka hilangaj patunka pakalcone baranejarakiwa. Ah, waliki hilata. Yakor kama. Yakor hilata. Ya, muy bien. Villanueva Olivera. Aski arumakipan hilata. Aski arumakipanay hilata. Human pokatsutimaj kunasa. Nayan Pokatsutijaja Villanueva Olivera Vilca, Satatua. Waliki hilata Villanueva. Huma tataman sutipaj kunasa.
Tatajan sutipaja Feliciano Olivera Satanawa. Mama Mansti. Mamajan sutipaja Paulina Vilca. Tatama Cauca Maranisa. Tatajaja Hiwataje Wajupasti Kimsacalco Yatuncani Maranira Kinawa. Ah, waliki. Huma Cauca Cuyacanitasa. Nayaja Paya Cuyacanitwa. Cuyacanakaman sutipa kunasa. Maini Cuyacaja Hiligi Cuyacaja Satawa Odolina. Sulkiristi Freida Satarakiwa. Ah, Odolina Cuyacama Cauca Maranisa. Hupaja Pusitunca Sohtani Maranejewa. Ah, waliki hilata. Yakor kama. Takisinkama Hilata. Waliki. Muy bien. Lo que hemos hecho hasta ahora es solamente practicar todo lo que hemos aprendido. No hemos inventado nada. ¿Ya? Se supone que todos, absolutamente todos los que asisten, saben todas esas preguntas y todas esas respuestas. A ver, uno más. ¿Alguien más? ¿Quién quiere participar? ¿Nadie? Entonces, para la siguiente clase, Adriana, Aski, Uruquipan, Cuyacá. Aski, Uruquipanay, Yatichiri. Kamisaki, Cuyacá. Waliki, Humasti. Ukaki para, Kualikis, Cuyacá. Cuyacá, Human, Sutimaj, Kunasa. Nayan, Sutijaj, Adriana. Waliki, Humasti. Cuyacá, Adriana. Nayan, Sutijaj, Roman. Cuyacá, Adriana. Tataman, Sutipaj, Kunasa. Tatajaj, Sutimaj, Gerardo. Mama Mansti. Mamá Man, Sutijaj, Verónica. Tatamaj, Cauca Maranisa. Janiu, Tata, ¿no? O sea, papá. Bueno, hermano. El hermano de mi papá. ¿El hermano de mi papá? No. Tatamaj, Cauca Maranisa. Ya. Pero en números sí ando súper mal. Ya, en castellano. Ya. Entonces, Totamaj, 60. Maraniwa. Oaliki, Hikisinkam, Cuyacá. Hikisin, Kama y Yatichiri. Ya, tienes que practicar pronombres posesivos. Esto jamás pasa, ¿no? Entonces, cuando yo te pregunto, por ejemplo, ¿tu papá cuántos años tiene? ¿No? Tú me respondes, tu papá tiene 60 años. Sí, entonces Tatajaj, sí. Exacto, ¿no? Igual en el nombre, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿tu papá qué se llama? ¿No? Entonces, tu papá se llama, así me responde. Entonces, no es correcto, ¿ya? Pues practica estos 4 pronombres posesivos, ¿ya? Ya. Después está bien, ¿ya? Hasta ahí. Todos los que no han levantado la mano, los que no han querido participar, supongo que se han olvidado, ¿ya? Para el día viernes van a repasar todo. Vamos a hacer conversación grupal de a 2, ¿ya? Vamos a aprender algunas cosas y vamos a hacer conversación. O sea, no se pueden quedar atrás, ¿ya? Cuando pierden el hilo, se pierden todo y no van a comprender nada. Entonces, por eso es que les pregunto si se entiende, ¿no? Tiene que estar así, a todos, a la misma línea, ¿ya? Entonces, hemos dicho, ¿no? Vamos a empezar desde lo más básico y eso hemos hecho, ¿no? Hemos empezado desde lo más elemental. Ahora estamos aprendiendo preguntas y estas preguntas son básicas, ¿no ven? No estoy complejizando nada. Mira, por ejemplo, que hemos aprendido hoy día, ¿no? Van a cambiar esto, ¿no? Mara, ¿no? En vez de Mara puede ser cualquiera, ¿no? La cantidad también. O sea, ¿qué más? O sea, siempre va a ser eso, ¿no? Y en tercera persona tenemos 2 para cambiar, ¿no? Que sería aquí, Warmi puedo cambiar por lo que sea y Gila puedo cambiar por lo que sea. La respuesta de la misma forma. Y obviamente la cantidad va a cambiar. O sea, no hay por dónde perderse, ¿ya? Lo único que les falta es hacer práctica, ¿ya? Entonces, practiquen para el día viernes, ¿ya? ¿Ya? Ahí terminamos el día de hoy. Nos vemos el día viernes, ¿ya? A ver aquí, Mamá y María. Buenos días, dice, ¿no? Buenos días, María. Ya, taquen y micrófono, enciendan sus micrófonos.
Vamos a cantar. Es importante que vocalicen también, ¿ya? La pronunciación. Por eso cantamos, ¿ya? Ya. Maya, paya, kimsa. Kupah, polila, kapuni. Iki sin cama hasta el día viernes.